Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas todas y todos a esta primera edición de este gran programa de Nosotros y Ellos. Y bueno, esta mañana quiero decirles que vamos a hablar de un gran tema, que es el uso lúdico de la marihuana, que actualmente en México está muy de boga. Vamos a platicar un poquito de qué se puede, qué no se puede hacer y qué se ha dicho por parte de las autoridades mexicanas. Para hablar de este tema nos acompaña un gran abogado, el maestro Eduardo Álvarez. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias por tenerme aquí, muchas gracias a tu audiencia por recibirme. Gracias a ti por acompañarnos. Les comento más o menos qué es lo que vamos a platicar. En esta ocasión vamos a platicar qué es lo que ha resuelto la Corte respecto del asunto de la marihuana, que actualmente hemos visto en noticias en estos últimos días que ya se puede consumir, que ya se puede cosechar, y actualmente lo que queremos tratar con ustedes es decirles qué dijo la Corte, qué se está haciendo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y ver pros y contras de, ahora sí que de su regulación. Entonces, pues bueno, básicamente actualmente en México la Ley General de Salud prohíbe el consumo de la sustancia de la cannabis sativa. Sin embargo, un asunto que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunos meses, lo que se determinó fue que se despenalizaba el uso lúdico. ¿Qué quiere decir que esto? Que tú ya puedes consumirla sin que vayas a la cárcel por ello. Sin embargo, en ese asunto se dice que todavía el legislativo, o sea la Cámara de Diputados y Senadores, deben de legislar del tema, deben de poner las reglas a seguir. Si se puede sembrar, cuándo, con qué pautas a seguir, qué calidad. La Secretaría de Salud tiene que emitir ciertas reglas, la COFEPRIS entra en juego. Entonces, básicamente, haciendo un test de proporcionalidad, se dijeron que se afecta más el derecho al libre desarrollo de la personalidad que el derecho a la salud, en este caso. Entonces, Eduardo, ¿qué nos puedes comentar del tema? Precisamente, Mauricio, yo creo que es importante revisar todo este tema en todo su contexto e ir al origen de por qué fue penalizado el uso de la marihuana, ya sea lúdico o medicinal. Realmente todo tiene una connotación de origen histórica racial. Realmente en México, previamente a la época de la Revolución, era muy común el uso de la marihuana por parte de los mexicanos. Al momento en el que empieza el movimiento revolucionario en México, muchos mexicanos emigran a Estados Unidos y llevan con ellos el uso de la marihuana. En aquellas épocas todavía había un tema de supremacía blanca por parte de la mayoría de los americanos que son de dicha raza. Entonces, todos estos temas culturales de minorías les resultaban un tanto extraños, inclusive les causaba una xenofobia, y querían mantener, esos como principios rectores de la supremacía blanca o de las virtudes y los valores. Ello llevó a que muchos legisladores de Estados Unidos, principalmente un congresista que se llamaba Anslinger, empezara a promover la penalización de la marihuana, y empezaron a realizar estudios, descubrieron que no era una droga que realmente afectara la cuestión orgánica de su consumidor, no tenía ningún gran problema social, y empezaron a generar, una propaganda falsa acerca del problema de la marihuana. Decían que la marihuana causaba que las mujeres blancas quisieran acostarse con hombres negros, que causaba histeria en las personas que lo consumían, que tenían un efecto como no sé si recuerdas el libro del Dr. Hyde, que era un hombre que consumía una sustancia y se volvió un monstruo. Entonces, que decían que más o menos se causaba la marihuana, y eso llevó a que se prohibiera. Y México, al tener esa relación bilateral con Estados Unidos que ha mantenido durante todo su historia, pues llevó a que también en México siguieran la misma pauta. Pero realmente uno se pone a pensar y ves que ahora Estados Unidos es de los primeros países de nuestro bloque que busca despenalizar la marihuana, y va un poco con los temas que tocabas tú, el libre ejercicio de el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación. Y realmente
Estados Unidos tiene la experiencia de haber vivido la penalización de una droga de uso muy general, que es el alcohol, y pudo tener de primera mano un análisis de los estragos que tiene ello. Vemos que en la época de la prohibición la gente seguía consumiendo alcohol, la gente que tenía pocos recursos, que no pueden acceder a alcohol contrabandeado, tenía que tomar moonshine, que era alcohol de muy baja calidad, que ponía en riesgo su salud, que inclusive podía causar ceguera instantánea, la propia muerte, cirrosis muy grave en cantidades muy pequeñas, digamos, con pocas dosis. Y la gente que sí tenía acceso a contrabando, pues que generaba que el contrabando lo regulaba el crimen organizado de Estados Unidos, lo cual logró que se hicieran de más poder, generó más violencia en las ciudades como como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles. Entonces, a fin de cuentas, ponderaron acerca de los beneficios y los pros y contras que podría tener el que hubiera una prohibición del alcohol, y se dieron cuenta que aunque había ciertas cuestiones en la salud de las personas, en cuestiones sociales, micro y macro sociales, era más conveniente despenalizarla que tenerla prohibida. Lo mismo pasa con la marihuana, y yo creo que de hecho la marihuana es una droga que en relación con otras drogas como es el alcohol o el tabaco se encuentra en una escala de nocividad muchísimo más baja en esas tres esferas. La esfera personal, realmente a las personas no les causa tantos estragos físicos como lo es con el tabaco y el alcohol. En la esfera microsocial, es decir, en la comunidad, en las familias, por ejemplo, el alcohol genera violencia intrafamiliar, etcétera. Mientras que la marihuana es raro que haya un problema microsocial que se vea emparejado con el uso de la marihuana. Y en macrosocial podemos ver que, por ejemplo, el alcohol está señalado como una de las principales causas de accidentes automovilísticos, que a su vez pueden conllevar a lesiones graves o a la muerte de las personas, mientras que la marihuana hasta cierto punto en su uso permite una operatividad muchísimo más amplia en las personas que el propio alcohol. Entonces hasta resulta medio raro que exista una prohibición en una droga como la marihuana, que es leve a comparación del alcohol, mientras que el alcohol, que tiene muchísimos más estragos en la parte personal, causa, digamos, cirrosis, tiene problemas en el organismo humano, en la microsocial y en la macrosocial sí esté permitida. Claro, de hecho hay un tema muy importante que recuerdo bien, es cuando la Corte resuelve el primer asunto del uso lúdico de la marihuana. Ahí mandan pedir informes a la Facultad de Medicina de la UNAM, y ahí la UNAM, cuando rinde sus informes, es para saber qué tanto grado de afectación tiene en la salud de un ser humano el consumo de la marihuana, y ahí mismo mencionan muchas de las cosas que tú acabas de decirnos, de que afecta muchísimo menos al organismo, ¿no?, que en comparación de otras drogas. Entonces, ahora también me acuerdo mucho, ahorita que estabas tocando un poco de historia del tema de cuando el alcohol estaba prohibido. Recuerdo bien haber leído de que las empresas que comercializaban con alcohol, una vez que se legalizó, tardaron 15 años en suplir la demanda de todas las personas que consumían. Porque actualmente creo que hay incertidumbre en la gente, ¿no? Actualmente vemos en las noticias de que ya hay un avance, ya se puede consumir marihuana, pero como tal la gente no sabe qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Exacto. Entonces, me gustaría que le pudiéramos decir también un poco al foro qué sí pueden, qué no pueden hacer. Y antes de eso, a mí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Tú crees que una persona que está bajo el influjo de la marihuana puede manejar? Yo creo que depende mucho de cada persona. Es lo mismo que con el alcohol. No creo que sea conveniente. Como toda sustancia psicotrópica, es conveniente hacerlo en una manera recreacional, pero responsable. Hay niveles, obviamente. No creo que a lo mejor una persona que lleve 3 horas después de consumirla tenga el mismo efecto al momento de conducir que una persona que recién acaba de consumirla. Claro. Lo mismo que pasa con el alcohol. Yo no considero que sea algo que sea responsable. Cada persona debe de ser consciente. Obviamente velamos mucho por el tema de que cada persona tenga
la libertad de decidir y hacer con su cuerpo lo que quiera y de tener acceso a estos usos lúdicos, pero no podemos dejar de lado la parte de la responsabilidad social. Yo creo que sí es importante que la población tenga esa conciencia de que pues, el tener derechos también conlleva obligaciones. Claro. Y que algo que va muy de la mano de todo el tema de el derecho a la libre desarrollo de la personalidad es que nos tenemos que basar también, tenemos que seguir el precepto de que todo derecho termina cuando empieza el del otro. Entonces, claro, a fin de cuentas, mientras no afecte los derechos o la actividad del prójimo, del tercero, no debe haber ningún problema, pero siempre tenemos que tener esa conciencia. Claro, qué gran frase, fíjate, ya no me acordaba, pero sí es un clásico el derecho, ¿no? Tu libertad termina donde comienza la del otro. Entonces, ahí, porque por ejemplo, les comento, ¿qué puedes y qué no puedes hacer? ¿Qué se dijo en el asunto de la corte? ¿Se dijo que se puede consumir? Sí. ¿Se dijo que se puede sembrar? No, no se puede sembrar. ¿Se dijo que se puede comercializar? No, no se puede comercializar. Y 3, si la consumes, no puedes ir a la cárcel por ello. Sin embargo, si ahorita estás en la calle y te agarran con un paquete de marihuana, la autoridad, en teoría, está obligada a detenerte, porque en ese asunto de la corte se dijo que la aportación mínima para el consumo individual de cada persona era de 5 gramos, pero la policía, como autoridad, dicen: yo no tengo una báscula actualmente conmigo para poder pesarla y yo no sé qué cantidad sea esto. Entonces, mientras que se resuelve tu situación, te vamos a llevar detenido para después procesar, para después ver qué tanto pesa, para después investigar de dónde la sacaste, quién te está proveyendo de la sustancia, porque al final de cuentas todavía no está regulada. ¿Qué es lo que pasa? La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve asuntos, no crea leyes. Los encargados de crear leyes son el Poder Legislativo, que es la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Entonces, una de las dos cámaras debe de crear la iniciativa, que se convierte, en este caso, la Cámara Alta, y luego, la Cámara de Origen, y después viene la Cámara Revisora, que es la otra cámara, la que no la propuso. Entonces, actualmente ya hay iniciativas en el Senado de la República, quiero que sepan, en el cual ya se plantea la posibilidad de regularla, de cómo utilizarla, de qué parámetros de regulación debe de cumplir, porque como comentabas hace rato y bien lo dices, hay veces que en su momento se vendía alcohol barato y yo creo que hoy en día hay una cantidad de mexicanas y mexicanos que la consumen. Entonces creo que en nuestros círculos sociales nos damos cuenta de que muchas veces hay gente que no sabemos que la consume y vaya, hay estereotipos y dogmas, pero creo que no tiene tampoco nada de malo en el libre desarrollo de la personalidad. Como se dijo en palabras de la persona que elaboró esta sentencia de la Suprema Corte, en la cual podemos darnos cuenta que lo que se busca, la finalidad, es de que como hay tanta gente que la consume, es necesario regularla. ¿Para qué? Para que exista calidad en el producto. Vaya, es como los cigarros, ¿no? O sea, aunque tienen muchos químicos y lo que quieras, bien o mal están regulados por la Secretaría de Salud, y la COFEPRIS también tiene parte en esto, ¿no? Entonces, creo yo que es mejor que existan instituciones que se encarguen de la regulación y de la calidad del producto que a final de cuentas las personas van a consumir, a que se siga vendiendo y comprando sin que la gente sepa en realidad qué producto está comprando, ¿no? Exacto. Yo creo que también algo que la gente debe de tener en cuenta, y es un concepto del derecho muy importante, es la parte de la presunción. Tú mismo lo comentabas, existe la posibilidad de consumirla, hay una cantidad máxima que una persona puede portar, pero al existir ese límite, cualquier cantidad por encima de la cantidad máxima, se puede tomar por presunción, digamos, por la interpretación de la norma, que se trata de narcomenudeo. Claro. Es decir, cualquier persona que tiene una cantidad que está por encima del consumo personal, la trae consigo. ¿Por qué? Pues porque la va a distribuir. Actualmente el narcomenudeo sigue siendo ilegal. ¿Por qué? Porque al no estar regulado, no existe una normatividad para que la persona que quiera distribuirla o que la quiera comercializar
tenga, como dices tú, que cumplir con ciertas normas oficiales mexicanas, obtener permiso ante COFEPRIS, cumplir con ciertas regulaciones de la Ley General de Salud. Entonces, la gente tiene que entender que actualmente sigue existiendo la presunción de narcomenudeo, sigue siendo una actividad muy severamente penada por la ley. Entonces, hay que tener cuidado. Incluso al día de hoy es recomendable, pues, aunque exista este precedente de que ya vamos en un camino hacia la despenalización, eso no significa que ya se pueda libremente consumir. Existe todavía una restricción muy fuerte hacia eso. Yo creo que algo también sumamente importante de tener en cuenta, que mucha gente se pregunta, es por qué en Estados Unidos cada estado tiene la posibilidad de despenalizar la marihuana sin tener que consultarlo a la federación. Y eso es porque en Estados Unidos existe una constitución muchísimo más, por así decirlo, más light, lo tendrá que decir. En México tenemos una constitución, yo creo que de las más complejas del mundo, y los principios rectores de la salud siguen siendo de materia federal. En Estados Unidos a cada estado le dan la posibilidad de regular las cuestiones de salud, temas como lo es la despenalización de drogas, mientras que en México dependemos de que la federación, en este caso las cámaras de diputados y de senadores, que son el Congreso de la Unión, es decir, el Poder Legislativo Federal, lo haga. Claro. Todos dependemos de una ley general de salud, que es la que lo prevé. Por eso hay mucha gente que lo pregunta, oye, ¿por qué San Luis? ¿O por qué Nuevo León? ¿O por qué Veracruz o Yucatán no despenalizan y ya? Es por eso. Realmente hay mucha gente que ve el modelo o la pauta que sigue Estados Unidos sin tomar en cuenta que pues, se trata de una legislación muy diferente a la de México. Claro, qué bueno que nos mencionas eso también como cultura general, porque sí, mucha gente pregunta, ¿y por qué por estados no se despenaliza, no? Como en Estados Unidos, porque aquí en México ciertas materias son de la competencia federal. En este caso, las cuestiones de salud son de competencia federal. ¿Tú crees que México está preparado ya para una regulación en el consumo de la marihuana? Pues, tomando en cuenta toda la cuestión psicosocial que engloba actualmente el país mexicano. Yo creo que, como dice el dicho, Roma no se construye en un solo día. Va a tomar tiempo. Realmente no hay una fecha límite, un plazo que podamos decir. Creo que es algo que va a tomar bastante tiempo y debe de ser una transición muy minuciosa, porque realmente lo mismo que comentábamos con el tema del alcohol. En Estados Unidos el alcohol en épocas de prohibición era uno de los mecanismos o una de las vías que tenía el crimen organizado para acceder a recursos. Y actualmente en México, desgraciadamente, yo creo que es uno de los medios que tiene el crimen organizado para hacerse de recursos, y hay intereses que desgraciadamente por cómo se maneja nuestro país pueden llegar a que no se busque la despenalización por ello, o que se haga un poco más tardada, o que inclusive no se permita el ingreso de empresas como lo son empresas de Estados Unidos, que ya tienen un esquema comercial bien establecido en cuanto a calidad, en cuanto a normatividad, a México, justamente por eso. Yo creo que hay una parte, un tenor, por así decirlo, de regulación, de normatividad, y otro de intereses económicos. Entonces ahí puede tardar mucho. Es un tema que se tiene que ser muy minucioso, que puede tener sus pros y sus contras. Entonces no creo que es algo que tengamos que estar previendo que vaya a pasar en 1 o en 2 años. Hay que ser pacientes. Yo en lo personal no la consumo, la he llegado a consumir, pero no es algo que lo haga frecuentemente. Por lo mismo, yo considero que sí es importante que la gente tenga el derecho a acceder a la misma y a su uso lúdico, pero no es algo que debamos de tomar a la ligera. Es importantísimo que México se tome el tiempo necesario para que esto se haga de la mejor manera posible, y que la transición sea lo más pacífica, lo más fluida que se pueda. Qué bueno, fíjate que tocaste un tema que ya creo que ya también contestaste parte de mi segunda pregunta,
que va en la tonalidad de que si crees que el crimen organizado disminuiría un poco o quizá perdería cierta fuerza al momento de regularizar ya como tal el consumo y la compraventa de la marihuana. Quería ver como desde tu punto de vista también histórico, porque digo, es bien sabido que tú conoces muy bien este tema y gracias por acompañarnos. ¿Crees tú que sí disminuya entonces con la legalización? Yo creo que es importante tomar en cuenta el tamaño de México. Mucha gente no dimensiona que México es una de las 15 economías más importantes del mundo. Muchas veces nos vamos con la idea de pues somos México, entonces si por así decirlo, Portugal es un ejemplo de un país donde se despenalizó totalmente el uso tengo entendido, de cualquier droga. Ahí se empezó a haber efectos de disminución del crimen, el crimen organizado perdió poder, pero estamos hablando de un país que tiene el territorio del tamaño de Sinaloa, claro, o de San Luis Potosí. México es un país de más de 130 millones de personas. Difícilmente te puedo decir que los efectos de un país vayan a tener los mismos efectos en México, como lo vimos por ejemplo actualmente en el caso de la pandemia del COVID-19. Algunos decían, oye, pues es que en Italia estaban peor que nosotros, toda la población se contagió y ya van saliendo. Sí, pero Italia es un país relativamente chico en comparación a México. No podemos nosotros ponernos ponernos como referencia a un país que no tiene la misma cantidad de territorio, no tiene la misma demarcación territorial, no tiene el mismo sistema como es el de nosotros de Estados Unidos, por así decirlo. Claro. O sea, es una federación. Yo creo que dependiendo de cómo se haga esta transición, puede perder fortaleza o incluso podría ganarla. Claro, es una moneda. Es una moneda al aire. Podemos darles pauta a que, como vemos, con fachadas de negocios legales puedan tener un acceso a lavado de dinero, a poder despenalizar ciertas operaciones comerciales y financieras que hacen. Entonces yo no te podría decir con certeza y con firmeza que el crimen organizado vaya a perder su fortaleza. Tienen muchísimas otras operaciones. No es su negocio principal, es uno de los tantos negocios que tiene. Pero podría perder fortaleza, pero no significa que el desaparecer la marihuana vaya a ser que desaparezca el crimen organizado. Existen otras operaciones que tienen, como lo es la siembra de amapola, la distribución de otras sustancias que a lo mejor no se producen en México, pero que vienen de otros países. Tienen redes de logísticas con otras organizaciones criminales en el mundo. Entonces, si nos vamos con la idea utópica de que despenalizando la marihuana se termina el crimen organizado, estamos totalmente perdidos, por así decirlo. Perfecto. Ahora, para ir más o menos ya clausurando y cerrando este gran tema, que me encantaría que pudiéramos platicar más tiempo, pero se nos agota, ¿tú crees que los legisladores que actualmente tenemos en el Senado de la República, los senadores y senadoras, en la Cámara de Diputados Federal, cuentan con los conocimientos y también con bases sólidas como para poder legislar sobre el tema del uso lúdico de la marihuana? Yo creo que es muy importante, Mauricio, tener en cuenta que para el proceso legislativo que llevan a cabo nuestros representantes no es en base a opiniones personales. Aunque muchos diputados siguen teniendo esa mala praxis de su actividad legislativa y representativa, cada diputado tiene una obligación con sus representados de estar bien informados. ¿Eso qué conlleva? Que realicen estudios, que soliciten información a expertos, que lleven a cabo consultas populares, que por lo general ninguno de estos actos se lleva a cabo. Por lo general, desgraciadamente en México y en otros países, yo creo que hasta en propio Estados Unidos, tenemos la mala costumbre que el legislador no se basa en
su opinión en lo que sus representados realmente crean. Claro. Lo basan en lo que el bloque del partido o de la coalición en la que está es lo que le piden. Por así decirlo, a lo mejor todos sabemos que, aunque todos somos mexicanos, en ciertos estados o en ciertos municipios tienen ideas más, por así decirlo, más progresistas, en otros más conservadoras. Por ejemplo, en San Luis tendemos a tener un estado más conservador, Nuevo León es un estado más conservador, la Ciudad de México es una ciudad más progresista. Entonces puede suceder, por ejemplo, que en la Ciudad de México hayan votado por algún diputado, por así decirlo, a lo mejor nuestra derecha más fuerte, que no se asemeja para nada en otras derechas más extremas de otros países, es el PAN. A lo mejor una persona dijo, oye, pues este diputado trae buenas propuestas, se ve que es más laxo, deja voto por él, es un diputado panista, pero a lo mejor al momento de votar por la despenalización de la marihuana o de la despenalización del aborto, este diputado, aunque su distrito le diga, oiga, aquí nosotros tenemos toda la certidumbre de que es algo que queremos, no va a dictar lo que le dice su distrito, lo que va a hacer el diputado, sino lo que le dice su bloque. Entonces, yo creo que ese es un gran problema. También tiene que cambiar la forma en la que nuestros representantes llevan a cabo su actividad legislativa. Tienen que tomar más en cuenta la población, tienen que también tomar más en cuenta la voz de los expertos, sobre todo de temas de ciencia. Y no me refiero únicamente a ciencia con química, física, biología, lo que nos enseñan en la escuela. También la economía es una ciencia, las finanzas es una ciencia, el derecho es una ciencia social. Tienen que verlo desde todos los esquemas para tomar una decisión lo más informada posible. Desgraciadamente tenemos históricamente una muy mala experiencia con nuestros legisladores tratando de hacer la función de expertos, de dioses, creen que su opinión es la definitiva y a veces terminan generando leyes que, aunque por así decirlo, su génesis, su origen es muy bien intencionado, terminan por la mala forma en la que la legislan, en la que establecen las pautas y las normas por las cuales se debe de guiar esa actividad o esa materia que regula la ley, termina siendo más perjudicial que benéfica. Claro, pues muchas gracias, Eduardo, la verdad aprecio mucho todos sus comentarios. Pues bueno, ya nada más para finalizar un poco, no sé si quieras darnos algún comentario de clausura, algo que le quieres decir al foro. Bueno, que realmente las personas que tienen mucho interés en empezar a consumir la marihuana de uso, de forma lúdica, hay que ser pacientes, no es algo que se deba de tomar a la ligera. Es importante que se mantengan informados, que consulten las leyes, que consulten a sus abogados, a personas que sepan de la materia, sobre todo para evitar que se metan en un problema. Claro. Yo creo que ahorita vivimos una época de mucha desinformación, donde la gente toma un headline y de una noticia como el contenido de toda, no leen completo, no se informan. Entonces, en este logo de boca en boca o en estas fake news terminan perjudicando a la población. No están informados y puede llevar a que se metan en un problema, que tengan que puede ir hasta un tema penal. Entonces es importante informarse, es importante ser paciente sobre todo y digamos, hasta no estar bien seguros de que algo es 100% legal, pues mantener ahí sus reservas. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Y pues comentarles también a nuestros compañeros y compañeras que nos están viendo y escuchando, decirles, acuérdate, para concluir, no la puedes comercializar, no la puedes sembrar, sí la puedes consumir, pero no la puedes consumir en lugares públicos, ni puedes manejar bajo el influjo de la marihuana, ¿sale? Sí la puedes consumir, no la puedes sembrar, no la puedes comercializar, no puedes traer más de 5 gramos contigo y no la puedes utilizar en lugares públicos. Esperemos que estos consejos te sirvan y por último, mi recomendación también es que estés informado, no leas nada más los títulos de las noticias, lee completo de qué se trata y pues esperemos que pronto podamos tener una regulación que no sea un refrito de otro país, sino que sea una ley aplicable para México, exactamente, para la realidad de México.
Pues, ¿y así? Yo creo que también es importante, Mauricio, la palabra clave es presunción. No olviden que mientras no exista regulación, el hecho de que ustedes consuman marihuana es presunción de otras cuestiones. Por ejemplo, no va a aparecer mágicamente la marihuana en su posesión. La policía, la autoridad, siempre va a suponer que el hecho de que la traigas conlleva a que hubo otra actividad ilícita por parte, como es la comercialización o la distribución. Entonces, no se la tomen a la ligera. Aunque exista ya un precedente de que lo pueden consumir, eso no implica que el consumo no vaya a conllevar que haya presunción de otras actividades. Entonces, por lo mismo digo, no lo tomen a la ligera, sean muy reservados en cuanto a eso. Lo recomendable es, por mientras, pues sigamos esperando que haya más legislación para que esto se vuelva una actividad mucho más abierta a la población. Claro. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Gracias a todas las personas que también están en la audiencia. Esperemos les haya gustado, esperemos les haya sido de su interés. Estamos aquí, ya saben, sus amigos Eduardo y Mauricio también, para poder contestar cualquier duda, nos las pueden escribir. Y pues bueno, nos despedimos, los dejamos y esperemos que nuestras autoridades mexicanas tomen cartas en el asunto para ver qué nos depara en el futuro. Claro, pues tomen la mejor decisión y la más informada. Exacto. Muchas gracias, nos despedimos. Esta fue nuestra edición de Nosotros y Ellos. Que tengan un muy buen día.